Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 4 y en este espacio abordaremos diversas noticias, tanto nacionales como internacionales, que están relacionadas con la violencia de género, la discriminación, los feminicidios y las agresiones hacia las mujeres y hacia las personas de la comunidad LGBTQ+. Actualmente estos temas continúan siendo una problemática social importante, ya que miles de personas siguen viendo afectados sus derechos, su seguridad y su dignidad, por lo que creemos que es importante abordarlos porque muchas veces la violencia y la discriminación llegan a normalizarse o a ignorarse, y conocer estos casos permite reflexionar sobre la importancia del respeto, la inclusión y la prevención de la violencia, así como también reconocer que todas las personas merecen vivir libres de discriminación y con los mismos derechos. A lo largo de este noticiero analizaremos diferentes noticias recientes, identificando qué derechos fueron violentados y por qué es importante seguir promoviendo una sociedad más justa e igualitaria. Para iniciar abordaré una noticia relacionada con la violencia contra las mujeres en México, en la que una mujer identificada como Edith Guadalupe Valdés Saldívar, de 21 años de edad, acudió a una supuesta cita de trabajo con la esperanza de conseguir empleo, pero ella nunca regresó con vida. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, ella ingresó a un edificio del que no volvió a salir, por lo que este es un caso que ha sido señalado como un presunto feminicidio. La gravedad de estos hechos generó una indignación muy grande a nivel nacional, y la investigación ahora continúa mientras crece la exigencia de justicia. Este caso nos refleja la problemática de violencia de género que continúa afectando a muchas mujeres en todo el país. Y en esta noticia podemos ver cómo se vulneran los derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, a la dignidad humana y a vivir libres de violencia. Hola, yo soy Renata y voy a hablar sobre una noticia nacional relacionada con la violencia contra las mujeres y los derechos humanos. Esta noticia ocurre en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde un hombre fue detenido por el presunto feminicidio de su esposa, Rosaide Mendoza, de 44 años. Ella fue atacada con un machete cuando salía de trabajar. Algo que me impactó mucho de este caso fue que todo ocurrió a plena luz del día y frente a varias personas. Incluso quedó grabado por una cámara de seguridad. En el video se observa cómo la víctima caminaba junto a un compañero de trabajo cuando el agresor llegó en un automóvil y comenzó a atacarla. Algo que me llamó la atención fue que un taxista intentó ayudarla, usando su vehículo para detener al agresor y alejarlo, mientras otra persona también trató de intervenir, aunque terminó lesionada. Aún así, el ataque continuó y Rosaide tuvo que subir al taxi para intentar llegar a una clínica, pero horas después perdió la vida. En mi opinión, este caso refleja un problema muy grave que sigue ocurriendo actualmente: la violencia contra las mujeres. Me parece muy triste pensar que una persona pueda lastimar así a alguien que supuestamente amaba. También creo que muchas veces los celos y el control son vistos como algo normal dentro de las relaciones, cuando en realidad pueden convertirse en violencia. Si no existe confianza y respeto, entonces no puede existir una relación sana. Además, siento que esta noticia causa mucha impotencia, porque aunque varias personas intentaron ayudar, no pudieron evitar completamente la agresión. Imaginar una situación así da desesperación y miedo, sobre todo porque ocurre en un lugar público y aún así la víctima no pudo sentirse segura. Esto solo demuestra que muchas mujeres viven constantemente con el riesgo a sufrir violencia, incluso en espacios cotidianos como el trabajo o la calle. Los derechos que fueron violentados en este caso fueron principalmente el derecho a la vida, el derecho a vivir libre de violencia, el derecho a la seguridad y el derecho a la dignidad. Nadie debería vivir con miedo dentro de una relación ni ser agredido por otra persona. También considero que se violenta el derecho de las mujeres a sentirse protegidas por la sociedad y por las autoridades. Otro punto importante es que este caso fue catalogado como feminicidio. Esto significa que no solo fue un asesinato,
sino un crimen relacionado con violencia de género hacia una mujer. En México, este tipo de casos siguen siendo muy frecuentes y por eso es importante hablar de ellos, no normalizarlos y mucho menos ignorarlos. También pienso que muchas veces las señales de violencia se minimizan. Hay personas que creen que los celos extremos, controlar a la pareja o actuar agresivamente son muestras de amor, cuando en realidad estas pueden convertirse en conductas peligrosas. Por eso, considero que es importante educar desde pequeños sobre el respeto y la comunicación en las relaciones sanas. Creo que otra cosa importante es aprender a denunciar y pedir ayuda a tiempo. Muchas víctimas sienten miedo, vergüenza o piensan que nadie las va a apoyar, pero guardar silencio puede hacer que la situación empeore. También es importante que como sociedad dejemos de justificar comportamientos violentos y tomemos en serio cualquier señal de agresión. Finalmente, esta noticia me dejó reflexionando sobre lo importante que es crear conciencia sobre la violencia de género. Nadie merece ser lastimado, humillado o vivir con miedo. Todos deberían poder sentirse seguros dentro de sus relaciones y en cualquier espacio público. Considero que todavía falta mucha educación, empatía y apoyo hacia las víctimas, pero hablar de estos casos también ayuda a visibilizar el problema y recordar que la violencia nunca debe normalizarse. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Raúl y a mí me corresponde hablar sobre una noticia nacional relacionada con los derechos violentados de la mujer. La noticia nacional de la cual yo hablaré es sobre el caso de Carolina Flores Gómez, ocurrido en abril de 2026 en Ciudad de México. Carolina Flores Gómez era una joven mexicana y exreina de belleza originaria de Baja California. El caso se volvió muy conocido a nivel nacional porque Carolina fue asesinada presuntamente por su suegra dentro de un departamento en la zona de Polanco, en Ciudad de México. De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió frente al esposo de Carolina y también estaba presente su bebé de 8 meses. Las autoridades informaron que una cámara de seguridad instalada dentro del lugar grabó parte de lo ocurrido. Después del crimen, la presunta responsable huyó del país hacia Venezuela y posteriormente fue localizada y detenida por las autoridades. El caso causó mucha indignación en redes sociales y medios de comunicación debido a la violencia del hecho y porque muchas personas consideraron que se intentó minimizar el crimen diciendo que había sido una. Esta noticia volvió a generar preocupación sobre la violencia contra las mujeres en México y sobre la importancia de proteger sus derechos humanos. Derechos violentados. En este caso se vulneraron varios derechos humanos importantes, derecho a la vida. Carolina fue víctima de feminicidio, por lo que se violó el derecho humano más importante. Derecho a una vida libre de violencia. Todas las mujeres tienen derecho a vivir seguras y libres de violencia física, psicológica y familiar. Derecho a la dignidad humana. Ninguna persona debe sufrir agresiones ni ser tratada con violencia. Derecho a la seguridad y protección. Este caso demuestra que muchas mujeres siguen viviendo situaciones de riesgo dentro de relaciones familiares o personales. Derecho a la justicia. La sociedad exigió que el caso fuera investigado correctamente y que no existiera impunidad. Además, este caso afectó no solamente a la víctima, sino también a su familia y especialmente a su hijo pequeño. Universidades con programas de género. Debido al aumento de casos de violencia y discriminación, muchas universidades en México han creado programas y protocolos de género. Algunas universidades que cuentan con estos programas son Universidad Autónoma de México, Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto Politécnico Nacional, Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma Metropolitana. Estas universidades cuentan con protocolos contra violencia de género, orientación psicológica, apoyo legal, campañas de prevención y espacios seguros para denunciar casos de acoso o discriminación. El objetivo es crear ambientes más seguros e inclusivos para estudiantes y trabajadores. Unigénero UNL y el protocolo. En la Universidad Autónoma de Nuevo León existe el programa Unigénero. Este programa promueve la igualdad, el respeto, la inclusión y la prevención de violencia de género dentro de la universidad. Entre sus funciones están recibir denuncias, orientar a estudiantes, brindar acompañamiento y realizar campañas de concientización. La universidad también cuenta con un protocolo de atención para casos de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia de género.
Este protocolo busca proteger a las víctimas y mantener un ambiente seguro dentro de la comunidad universitaria. Para concluir, el caso de Carolina Flores Gómez demuestra que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave en México. Por eso es importante fortalecer la protección de los derechos humanos, mejorar la respuesta de las autoridades y fomentar programas de apoyo y prevención dentro de las universidades y la sociedad. Programas como Unigénero buscan ayudar a promover el respeto y espacios seguros para todas las personas. Mi nombre es Demi y yo les voy a hablar sobre dos noticias internacionales. Una es en contra de la mujer y la otra es sobre la comunidad LGBT. Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre dos noticias internacionales relacionadas con los derechos humanos. Una es sobre la violencia contra la mujer en Cuba y otra sobre la discriminación hacia una mujer de la comunidad LGBT en Valencia, España. Ambos casos muestran cómo todavía existen situaciones de injusticia, violencia y falta de respeto hacia muchas personas en diferentes partes del mundo. La primera noticia ocurrió en Cuba de este mismo año. Organizaciones feministas independientes confirmaron un nuevo caso de feminicidio, el asesinato de una mujer por razones relacionadas con violencia de género. Este caso se sumó a otros feminicidios registrados en el país durante este mismo año. Este problema llamó mucho la atención porque colectivos y activistas denunciaron que muchas mujeres más bien no reciben suficiente protección y que todavía existen dificultades para prevenir este tipo de violencia. Este hecho se relaciona directamente con los derechos humanos porque toda persona tiene derecho a vivir con libertad, con seguridad y dignidad. Las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia, sin amenazas o sin miedo. Cuando ocurre un feminicidio no solo se afecta la vida de la víctima, sino también la tranquilidad de su familia y de toda la sociedad. Además, este caso demuestra la importancia de que existan leyes y acciones efectivas para proteger a las mujeres y castigar a quienes ejercen la violencia. La segunda noticia ocurrió en Valencia, España, y está relacionada con la comunidad LGBT. Un hombre fue detenido después de que una compañera de trabajo denunciara que sufría acoso e intimidación debido a su orientación sexual. Según la investigación de este caso, la víctima recibía comentarios ofensivos y actitudes discriminatorias constantes, por lo que este caso comenzó a investigarse como un posible delito de odio. Este caso se relaciona con los derechos de la comunidad LGBT, porque todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad, tienen derecho a ser respetadas y ser tratadas con igualdad. La discriminación y el acoso violan derechos humanos fundamentales como el derecho a la igualdad, al respeto y a vivir libres de violencia o humillaciones. Aunque en muchos países se han logrado avances importantes para la comunidad LGBT, todavía existen prejuicios y actos de discriminación. Muchas personas LGBT sufren de insultos, de rechazo o violencia simplemente por ser parte de esta comunidad. Y esto demuestra que aún falta trabajar en la educación, en el respeto y en la inclusión dentro de la sociedad. Ambas noticias tienen algo en común, que es cómo muestran la intolerancia y la violencia, cómo pueden afectar la vida de las personas, tanto a las mujeres como a la comunidad LGBT. Han luchado durante muchos años para defender sus derechos y ser tratados con igualdad. Por eso es importante crear conciencia sobre estos temas y promover valores como el respeto, la empatía y la inclusión. También es importante recordar que los derechos humanos son para todas las personas, sin importar su género, su orientación sexual, nacionalidad o incluso su forma de pensar. Nadie debería de sufrir de violencia, de discriminación o tener miedo por ser diferente.
Y en conclusión, pues estas noticias nos ayudan a reflexionar sobre problemas que siguen existiendo en el mundo actual, como la violencia contra las mujeres y la discriminación hacia la comunidad LGBT. Son situaciones que deben prevenirse mediante la educación, las leyes y el apoyo de la sociedad. Hablar sobre estos temas ayuda a crear conciencia y a construir una sociedad pues más justa, más segura e inclusiva para todos. Esto pues nos va a ayudar a crear un ambiente entre toda la sociedad de paz, de respeto. Y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Andrea Naomi Gallardo López y estoy encargada de hablar sobre la importancia que es denunciar la violencia y la discriminación y la conclusión final. La noticia internacional que investigamos ocurrió en Estados Unidos y está relacionada con el aumento de actos de discriminación y restricciones hacia personas transgénero y miembros de la comunidad LGTB. Durante los últimos meses, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que en algunos estados se impulsaron leyes y medidas que limitan ciertos derechos de las personas trans, especialmente en espacios educativos, deportivos y sociales. Esto provocó protestas y manifestaciones porque muchas personas consideran que estas acciones fomentan la exclusión y aumentan los discursos de odio. Esta situación afectó principalmente a jóvenes, estudiantes y familia de la comunidad LGTB, quienes expresaron sentirse vulnerables e inseguros ante el aumento de comentarios discriminatorios y actos de rechazo. Los derechos que consideramos violentos fueron el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la identidad, el derecho a vivir libres de violencia y el derecho a la dignidad humana. Después de analizar esta noticia y todas las demás que presentamos durante el noticiero, como equipo llegamos a la conclusión de que la violencia y la discriminación siguen siendo problemas muy presentes y en diferentes partes del mundo. Muchas veces creemos que estos casos son lejanos o poco comunes, pero la realidad es que miles de personas viven situaciones de rechazo, agresión o desigualdad todos los días solamente por su género, orientación sexual o identidad. Algo que nos llamó mucho la atención es que muchas víctimas sienten miedo de expresarse libremente, de temor a ser juzgadas o discriminadas. Esto demuestra que todavía falta mucho trabajo para construir una sociedad donde todas las personas puedan sentirse seguras y respetadas. También entendimos que los derechos humanos no deberían depender de la apariencia, la orientación sexual o la identidad de alguien, porque todos merecen el mismo respeto y las mismas oportunidades. Además, aprendimos que la discriminación no siempre es física, a veces también ocurre mediante burlas, comentarios ofensivos, exclusión o violencia verbal, situaciones que muchas veces personas consideran normales, pero pueden afectar emocionalmente a quienes las viven. Por eso es importante crear conciencia desde las escuelas, hogares y redes sociales para evitar seguir normalizando este tipo de conductas. También creemos que las universidades tienen un papel muy importante en la prevención de la violencia y discriminación. Programas como Unigénero de la UNL ayudan a brindar apoyo, orientación y acompañamiento a estudiantes que sufren situaciones de violencia de género o discriminación. Este tipo de espacios son seguros porque promueven la igualdad, el respeto y la inclusión dentro de la comunidad estudiantil. Otra cosa que aprendimos es la importancia de denunciar. Muchas veces las víctimas guardan silencio por miedo o inseguridad.
pero denunciar puede ayudar a detener la violencia y evitar a otras personas pasen por lo mismo. También es importante apoyar a quienes atraviesan estas situaciones y no minimizar lo que sienten. Como jóvenes creemos que todos podemos aportar algo para mejorar nuestra sociedad. Acciones simples como respetar las diferencias, evitar las burlas, usar un lenguaje adecuado y tratar a los demás con empatía pueden hacer una gran diferencia. La inclusión, el respeto empiezan desde nuestras propias acciones diarias. Finalmente, este trabajo nos hizo reflexionar sobre la importancia de defender los derechos humanos y construir una sociedad más justa, segura e igualitaria para todas las personas. Nadie debería sufrir violencia, discriminación o rechazo por ser quien es. El respeto y la dignidad deben ser derechos garantizados para todos. Muchas gracias por su atención.